Así que bueno, gracias a Dios. Gracias. Gracias, hermana. Y queremos, bueno, vamos continuando, hasta aquí vamos bien, estamos mal, pero vamos bien. Avanzando dentro del material que vamos viendo, este compendio, ¿no? Bastante apretado, pero que es muy rico en cuanto a las doctrinas fundamentales o cardinales eh, de este evangelio, ¿no? Bíblicas también. Hemos visto o hemos avanzado acerca de la martirología, que es lo que hemos visto, ¿no? Que es la doctrina acerca del pecado. Me gustaría ver, bueno, alguna duda, alguna pregunta o algún aporte que ustedes quieran hacer acerca de esto que hemos visto para después avanzar un poco más ya entrando en la doctrina acerca del Señor Jesucristo. Profesor, cuando hace referencia a... bueno. Ahí habla de que dice una oposición activa contra Dios y una transgresión positiva. No entendí ese término de transgresión positiva. ¿Por qué habla de positivismo en este caso en particular? Claro, porque es algo que se comete en un hecho real. No es algo que está en ciernes, no es la intención, es la acción. Entonces ya no es un hecho, ya es un hecho concreto, positivo en ese sentido, no positivo en bueno, sino lo positivo en la acción. Bien, bien, gracias, profesor. Ese es el sentido. Porque vimos que el mal puede estar manifiesto o puede estar oculto, ¿no es cierto? Que es lo contrario y la oposición al bien, que es Dios. Pero después el pecado es la ejecución de ese mal, ¿no? Es la transgresión, en un sentido de pecado, de una de las palabras que hablan acerca de las maneras en que se concreta el pecado. Bueno, justamente se traspasa ese lindero antiguo, transgrediendo, pasando por alto, omitiendo la ley de Dios. Y dijimos, bueno, ¿alguna pregunta? Porque dijimos que no solamente el pecado es cometer una transgresión o una desobediencia a la ley de Dios, sino toda falta que afecte el carácter de Dios, porque no todo está incluido dentro de la ley de Dios, cuando hablamos del pecado, ¿no? Profe, algo que me hizo reflexionar lo que, al ver el video, cuando usted dice que el pecado no se gestó en la tierra, en el principio, digamos, se gestó en los cielos. O sea, por aquellos ángeles que siguen a Satanás. Entonces Sí. me llevó a pensar en que los ángeles también tienen libre albedrío. Esa sería la pregunta. No tienen libre albedrío, porque si no pudieran ejercer ahora el mismo libre albedrío que tuvieron para, vamos a decir, llevar al mal o elegir el mal, lo tuvieran ahora para volverse del mal a, vamos a decir, al bien. Pudiera haber alguna clase de redención, ¿no es cierto? Incluso entonces por eso es una cuestión media especulativa, porque entonces podríamos pensar en que Satanás se pudiera arrepentir. Y como son seres de otro orden, tampoco podemos saber, porque en el hombre nosotros tenemos un mandamiento, y dice, y que Dios le dio, ¿no es cierto?, para que ejerciera su libre albedrío. Pero en Satanás nosotros no tenemos ninguna opción, ningún límite, no había ninguna ley. Ellos eran esos seres angélicos, esos ángeles de distintas jerarquías, porque eso lo vemos en angeliología, ¿no?
Ese querubín está ocupando dentro de las jerarquías de los ángeles en un grado superior, ¿no es cierto? Porque está custodiando, son los que están alrededor del trono de Dios. Entonces, no hay ninguna ley que hayan transgredido, porque el mismo, vieron que Ezequiel 28 y Isaías 14 nos habla hasta que se halló en ti maldad. Parece que había algo, sucedió algo y que despertó. Y dice que arrastró, el término es arrastrar, ¿no es cierto? Arrastró un tercio de los ángeles juntamente con él, pero no tienen opción. Dice que están guardados algunos, los que no guardaron su dignidad, que eso es otro misterio de la palabra que lo pudiéramos debatir de alguna manera, están guardados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Entonces, no hay posibilidad alguna de redención de los ángeles. Entonces tampoco podemos decir que tienen libre albedrío. El libre albedrío se le dio al hombre cuando se le puso un mandamiento que debía el hombre decidir si lo iba a guardar o no. Bien, ¿algún comentario o alguna pregunta que haya surgido? No digo que tengo las respuestas, pero lo podemos intentar. Buenas noches, profesor. Sí. Hola, Lina habla. Sí, de Río Cuarto. Buenas tardes, bendiciones a todos. Yo entré un poquito más tarde, estoy medio atrasadita, pero venía escuchando. No sé de qué tema, si tocó el apunte o lo que está contando, que escuché que dijo que lo podíamos ver en otra materia, angiología. No sé de qué está hablando. Claro, fue a causa de la pregunta de Lucas Sánchez acerca de si los ángeles tenían libre albedrío. Como el primer pecado no fue en la esfera terrenal, sino fue en la esfera celestial, sí había quebrantado o había tomado una decisión por el libre albedrío que los ángeles tuvieran. A eso nos estábamos refiriendo. Ajá, y lo puede explicar, que entonces lo que entendí, lo que escuché, no tienen libre albedrío, o sea, ellos estarían guardados en la oscuridad hasta la redención de Cristo. ¿Lo entendí bien? No es completo, no lo escuchó completo. No tiene libre albedrío, son de un orden superior al nuestro, y no tienen libre albedrío porque no tienen un mandamiento. La Biblia no nos da ninguna referencia de que haya habido algún mandamiento. Y no tienen, porque si no, así como tuvieron la ocasión o la oportunidad de decidir para mal, pudieran tener en ese libre albedrío, en el ejercicio de su libre albedrío, la oportunidad de redención. Y pudiéramos decir entonces que Satanás se puede arrepentir, ¿no? Entonces no podemos decir que los ángeles tienen libre albedrío, sino que fueron arrastrados. La tercera parte de los ángeles fue arrastrado juntamente con Satanás. No se entiende, es un misterio. Sí, me queda claro ahora. Hay distintas teorías, porque también podríamos hablar un montón, pero son todas cuestiones un poco especulativas, de por qué Dios permitió el pecado. Si Dios sabía que iba a haber pecado, ¿por qué permitió el pecado? Y entonces hay muchas teorías que hablan acerca de eso, incluso hablan de la necesidad del pecado. Y la verdad que hay teorías que se van totalmente primero que se van de lo que la Biblia nos dice, y segundo que terminan siendo simplemente especulaciones del hombre y salen de la palabra de Dios. Mario y Roxana. Sí, gracias, profesor. Luego Norman. Sí, buenas tardes, profesor. Hola, profe, Dios le bendiga a todos. ¿Qué tal? Dios le bendiga.
Ahí cuando escuchábamos el audio de la clase, usted hizo mención con respecto, creo que es en la parte que dice los resultados perniciosos del pecado, y usted hizo mención acerca de que la Biblia al menos nombraba tres casos, ¿no? En cuanto a la imputabilidad o no del pecado, ¿no? Bueno, estuvimos un poquito estudiando eso, ¿no? Y creo que, bueno, habla en el caso de David cuando censa al pueblo. No sé si hace referencia, creo que, bueno, en cuanto a la segunda de Crónicas, que habla del rey Asa y el profeta y Samuel cuando le habla a Saúl por su rebelión. O sea, usted hablaba, perdón, creo que hay un micrófono abierto, no sé si me hace eco. Sí, ahí está. Perdón. Y usted hablaba con respecto a que hoy en día si se comete un crimen y es declarado por locura, ¿no? El haber hecho locamente se le hace imputable, ¿no? Pero sin embargo en la palabra de Dios haber actuado locamente tiene, o sea, tiene un cumplimiento, ¿no? Hacia el propósito de Dios, ¿no? Bueno, claro, o sea, una consecuencia, ¿no? O sea, una consecuencia y se cumple. Sí. En esos casos, ¿no? O sea, específicamente en esos casos, haber actuado con locura tiene un propósito en Dios, en que se cumpla esa justicia de Dios, porque justamente lo que usted decía era que el hombre, al no hacerlo partícipe de Dios en su vida, ¿no? Al no incorporar a Dios en su vida, es como que no hay Dios, no tiene existencia de Dios aún en sus actos. Exacto. Pero lo que yo hablaba me refería como pregunta, Sí. era al término locura. No que sea imputable o inimputable era, vamos a decir, una consecuencia. Si es loco, no tiene imputabilidad y no se le puede tener en cuenta, no se le puede imputar pecado ni a David por lo que hizo, ni a Saúl por lo que hizo, y después no se cree rey. Sí. El término locura era lo que yo quería que definan, porque no hay inimputabilidad en ese término, sino tiene un sentido bíblico esa locura. Norman. Hola, profesor, ¿cómo le va? La pregunta mía es la siguiente. Usted cuando habló con respecto al orgullo en el video, usted dijo que, lo que entendí yo, que es una rebelión, digamos, contra la autoridad legítima, que digamos que es Abón en hebreo, ¿no? Es la transgresión, y puse que eso proviene del orgullo a una desmedida de la autoestima. O sea que la autoestima estaría engendrado dentro del orgullo por una cuestión de sanidad. No sé si me entiendo la pregunta. A ver si me la... Te la explico mejor. Sí. Usted dijo que el orgullo es una manifestación del pecado. ¿Sí? Sí. Hasta ahí vamos bien. Entonces, a mí me quedó la duda porque a veces muchos explican que el orgullo es pecado. ¿Sí? Y usted dijo que el orgullo es una manifestación del pecado. Pero a través de esa manifestación, diría yo, con respecto a la autoestima de uno, ¿no? Que tiene ese problema de querer sobresaltar o sea, sale ese orgullo de uno y a través comete pecado a través de esa falta de autoestima. Por eso la pregunta mía es una cuestión de, digamos, de personalidad, es como una transgresión personal, digamos, ¿no? No sé si me explico lo que le quiero preguntar. Sí, si usted se refiere, no sé si entiendo bien, y por eso párenme si estoy equivocado en lo que estoy contestando. Tener una autoestima sana
es necesaria, ¿no? O sea, que tengamos un concepto de Perfecto, nosotros sí. mismos correcto, y amarnos a nosotros mismos forma parte de la palabra de Dios. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a quién. Como nosotros mismos. Como a nosotros mismos, ¿no es cierto? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No está negando lo que es, ¿no es cierto? Entonces está, Claro. y dice, soy perito, arquitecto que puso el cimiento, ¿no? Porque la verdad es la doctrina de los apóstoles, y el apóstol Pablo como principal está describiendo quién es él en el Señor, ¿no? Pero lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiere decir que tener una autoestima correcta habla de personas saludables, ¿no? De personas que están sanas interiormente y que no tienen los complejos de inferioridad o de superioridad que a lo largo de los años, a veces, en algunos casos, el que tiene algún complejo de inferioridad, con esa máscara está reflejando un complejo de inferioridad. Exactamente, a ese era el punto. O sea, como un complejo que uno lo lleva al orgullo. ¿Sí? O sea, ese problema es sanidad, digamos. Directamente de sanidad. Sí, sí, es un problema, hay que sanar nuestra persona, ¿no? Pero soy un poco del pensar, yo, por lo menos en la iglesia, nosotros, dentro de un programa que tenemos para la iglesia, hay una parte que tiene que ver con sanidad interior. Pero la sanidad interior, yo creo fervientemente en esto, que la Biblia dice una cosa: si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y cuando dice todas las cosas son hechas nuevas, creo en que el Señor realmente produce una sanidad o una obra completa en el corazón del ser humano. Ahora, hay algunas personas que justamente por causa de abusos, de violaciones, de incestos, de marcadas cuestiones que se vivieron, no le han entregado esa área de la vida al Señor y necesitan ser tratados específicamente esas personas, pero no que todo el mundo tiene que pasar por la escuela de sanidad interior, porque si no, no estamos completos. No, oraba la hermana y es algo y es lo que la Biblia dice, y lo creo fervientemente, y vosotros estáis completos en Él. Todo lo que nos faltaba lo tenemos completo en la persona del Señor Jesucristo, que suple las carencias principales y básicas de todo ser humano en la persona del Señor Jesús. Porque no es Jesús y una buena autoestima, Jesús y plata, Jesús y una buena mujer o un buen marido. No, no. Es el Señor Jesucristo que suple cada necesidad, y todo lo demás son las añadiduras de Dios como bendición para nuestra vida. Pero es Jesús quien suple la necesidad. Quien no encontró en Cristo todo, le va a faltar todo, aunque tenga todo. Perfecto, muy amable. Bien, había otra mano levantada. Bien. Algo importante que siempre me parece necesario recalcar es que una de las preguntas que les había hecho, y después le voy a preguntar a aquel que puede responder acerca de la locura, es que, como les leí, ¿no es cierto?, los términos teológicos, es que el pecado no existe hasta que Dios no aparece en la escena del hombre. Si Dios no aparece en la escena del hombre, el pecado no existe.
es cuando Dios aparece en nuestra vida y cuando en realidad tenemos ese encuentro con el Señor por medio del Espíritu Santo, es que nos damos cuenta primero que Dios está o que Dios existe y que un día nos vamos a presentar delante del más justo juez. Entonces aparece todo aquello que antes era bueno y agradable y termina siendo pecado. ¿Ante quién? Ante los ojos de la ley, ante los ojos de la justicia, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de las costumbres sociales en las que nos encontramos, o ante los ojos de Dios. Pero como el hombre, como dijimos en un principio, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque voluntariamente lo está sacando, hasta que Dios no aparece en la escena, a ustedes su propia experiencia tiene que hacernos notar que hasta que Dios no apareció, todas las cosas eran buenas y normales, a lo bueno malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas la luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo lo llamábamos nosotros. Natán. Sí, buenas noches, profe. Sí, o sea, es lo que acontece cuando somos alumbrados por la luz de Cristo, que nuestra conciencia se despierta. O sea, es como si tenemos la conciencia dormida, no hay nada que nos acuse. Y cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando empezamos a caminar en este camino, esa santidad progresiva nos va despertando cada vez más, haciéndonos ver. Y es interesante el razonamiento del rey David, cuando decía que pedía perdón por los pecados que a él le eran ocultos. Cuántas cosas al ir conociendo y al ir descubriendo, si se quiere, este camino y buscando esta santidad progresiva en nuestra vida, se nos van abriendo los ojos, ¿no? De alguna forma. Eso es algo que no acontece en la persona que no tiene a Dios. Justamente este fin de semana había una persona en la congregación donde concurro que estaba totalmente poseído, digamos, y él, en un momento de hablar con él antes de que acontezca todo lo que pasó, ahí que él se manifestó, digamos, dentro de la iglesia, él me decía que para él pelear era algo lindo, que para él no iba a perder por nada, para alguien que se le ponía enfrente, y tantas cosas. Y después, cuando Dios le libertó, cuando pudimos hablar con él se reconocía y estaba en un quebrantamiento tremendo de llorar, reconociéndose las maldades que él había realizado. Fue algo tremendo, o sea, en pocas horas, como la conciencia de él le acusaba de los actos malos que él había hecho, y pudimos ver, para mí fue algo tremendo, una experiencia que no la había vivido, de una persona ser alumbrado, ser libre de esa opresión que había en la vida de él, y de ese momento empezar como a caer en los actos que él había cometido. Exacto, es exacto, hasta que el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón. Es por eso que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, por eso le parecen locura. Una mente natural no puede percibirlo. ¿Sí? Sí, cuando me venía, recién recordaba algo que habíamos hablado con mi hija hace unos días en cuanto a cuando Dios aparece en la escena del hombre que no conoce, ¿sí? La persona que no conoce a Dios, por ejemplo, qué difícil es para los incrédulos hablarle de Dios, porque ellos automáticamente dicen, bueno, hablamos acá un caso de homosexualidad, ¿no? Cuando hay parejas homosexuales, qué difícil es entrar hablarles del Señor, porque para ellos lo que hacen es lo más normal, porque como un Dios de amor puede estar en contra del amor, porque ellos se aman. Entonces, para ellos es normal. Entonces, cuando Dios entra en la escena, y muchas veces ellos dicen, no me hables de tu Dios, porque yo considero que ese Dios precisamente va en contra del amor, ¿cómo puede ser? Entonces lo empiezan a ver a Dios tan ajeno a eso, y hablábamos acerca de que esa es la mentalidad, es lo que el pecado hace, ¿no? Llamar las cosas malas buenas y a las buenas malas, porque
uno precisamente cuando le habla del amor de Dios y le va a hablar de Dios, precisamente le va a exponer lo que es el pecado, y ellos no quieren dejar el pecado. ¿Por qué? Porque para ellos está bien amarse de esa manera, y Dios es el malo en la escena y ellos están bien. Así que me hacía acordar a eso. Sí, sí, tenés razón. Es justamente sacar, por eso el pecado aparece cuando Dios aparece en la escena de la vida. Hermana Norma, ¿quería decir algo? Lo que puedo decir acerca de la locura, lo que estudié en enfermería, que es un trastorno mental permanente, o es temporario también puede ser. Es una demencia y puede ser accidental o puede ser de extrema furia. Es una privacidad del uso de la razón. Es más o menos lo que me acuerdo que estudié, porque estudié hace años. Está bien, está bien. Bueno, lo tenemos latente, terminamos con esto, pero ahí nos está dando una definición médica de la ciencia acerca de la locura. Vamos a ver la otra definición. Pero el punto es, como decía Sandra, y lo que venimos hablando, es Dios, ¿no es cierto? Dios. Cuando sacamos a Dios, simplemente les cuento una cuestión. Tenemos una hermana en la iglesia que de jovencita empezó a venir, se convirtieron los padres, Dios salvó a sus padres de los vicios, y lo cambió, y entonces después empezó a venir esta chica. Una chica con unos talentos maravillosos, en la escuelita hizo todo el Appen, sabía hacer los títeres, todas unas cosas como los Muppets, unos talentos impresionantes, pero era una chica no muy grande, pero la familia la hinchaba, la molestaba, diciendo que era una solterona, que no se iba a casar nunca, y el otro, y había apuntado a un muchacho de la iglesia que bueno, no le dio bolilla, ¿no? Y esto incidió tanto en ella, o su corazón no estaba completo tanto en Dios, que apareció como siempre, y como en estos últimos tiempos aparecen exnovios, excompañeros de secundaria, de esto y del otro, ¿no? Y se arman todas esas ensaladas de fruta que pasan últimamente, y entonces apareció un exnovio para dorarle la píldora. Y bueno, y empezó a salir con este muchacho. Se lo digo a ustedes, ¿no es cierto? Pero era una joyita, ¿no? Tomaba, estaba divorciado, con 2 hijos, bueno, tenía de todo un poco. Y entonces, bueno, como esto se continuó como un estado, la llamamos con mi esposa y le dijimos, mirá, vos estás como en la escuelita, vos estás sirviendo al Señor, y la Biblia dice que no puede haber un yugo desigual, ¿no? Entre la luz y las tinieblas. No hay concordia entre Cristo y Belial, ¿no es cierto? Entre lo bueno y lo malo no hay comunión. Entonces, sos vos la que tenés que decidir qué haces, pero así no podés estar sirviendo en la escuelita y volviendo hacia atrás en esto. Y entonces nos dijo una frase que nos quedó para la historia, en la experiencia de nuestra vida. Y entonces nos dijo, estábamos con mi esposa y nos dijo, pastor, pero el amor ¿puede ser malo? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios es malo porque apareció el amor, lo que creía el amor de su vida, y Dios le decía que no al amor. Pero en definitiva, Dios no le dice no al amor. Dios, que es santo y que espera que nosotros sigamos una vida santa, ha puesto ciertos términos y ciertos límites para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y en su voluntad ser felices. Bueno, la cuestión es que
se juntó con ese muchacho y después de muchos años volvió. Hoy sigue siendo su cruz, porque no trabaja, sigue tomando. Una vez lo fui a visitar porque, bueno, de vez en cuando viene y fuma, toma y juega, así que lo que gana no alcanza para... Y ella tiene que andar parando la olla. Entonces, esa joyita fue el regalo de Satanás, ¿no? Donde muchas veces quiere por ahí, quisiera separarse, cuando en aquel momento fue el amor de la vida. Pero es justamente, el problema no es el amor. El problema, y en realidad el problema es el amor, en el sentido este, ¿no? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios. Para Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. No hay manera. Y entonces cuando hay otro amor, hay conflicto de intereses. Y donde hay conflicto de intereses, Dios no está. Dios no está. Perdón, teléfono a mi señora. Dios no está. Salomón se juntó con la hija de Faraón, con la otra, y amó y las amó. Conflicto de intereses. Demas me ha abandonado amando este mundo. Es una cuestión del amor. Porque donde hay conflictos de intereses, Dios no puede estar. O se ama a uno y se aborrece al otro, o se ama al otro y se aborrece a aquel. ¿Se dan cuenta? Y en el caso de lo que dice Sandra, es una cuestión de estos últimos tiempos muy difícil, porque tenemos que saber cómo tratar a todas esas personas, pero tener mucho cuidado de lo que enseñamos en nuestra familia. La familia es el bastión más importante para cuidar a nuestros hijos y nuestros nietos. No se lo den a la escuelita ni se lo den a la sociedad. Hagámonos cargo nosotros del cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestros nietos. De las tías, cuiden a sus sobrinos. Cuidémoslos, porque la familia es el lugar donde podemos cuidarlos, no afuera. Y no es que la escuelita no puede ayudar. Sí, la escuelita tiene que ayudar. Sí, la escuelita puede ayudar. Pero no es un trabajo exclusivo de la escuelita. Es la cuestión exclusiva de la familia, de la transmisión de los valores generacionalmente y de la bendición familiar que nosotros, la herencia familiar que nosotros tenemos que transmitir. Darío Barroso, Ángeles. Sí, Pastor, en relación al término quizás que pudiera llegar a englobar, ¿se puede aplicar en este caso cuando está el conflicto de intereses la palabra concupiscencia? O sea, lo que surge de uno mismo y el deseo no controlado para poder definir este conflicto de intereses. El caso está bueno porque realmente muestra muy claramente cómo uno prioriza lo que me pasa a mí por sobre lo que Dios me pide. Y justamente el pecado se manifiesta en eso. Ahora, ¿se puede aplicar el término concupiscencia? Sí, podemos aplicarlo, pero cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de una cuestión muy personal en cada persona, ¿no? Es una inclinación, o sea, dentro de los efectos del pecado en el ser humano, hay algo que tiene que ver con eso que decís vos, que es la concupiscencia. Y la concupiscencia es un deseo personal o una inclinación que yo tengo. Lo que a mí me tienta puede que no te tiente a vos. Lo que te tienta a vos puede que no tiente a Norman. Lo que tienta a Norman no tienta a Isabel, y así podríamos hablar de todos, ¿no es cierto? ¿No?
porque es una cuestión muy personal, arraigada en la inclinación de cada corazón, y algunos tienen una cierta herencia, vamos a decir, el abuelo fue borracho, el viejo fue borracho, perdón la palabra, ¿no? Pero, y tienen una tendencia, por ahí ni les interesan las mujeres, ni les interesa la droga, ni les interesa otro tipo de cosas, pero tienen una inclinación, la concupiscencia está inclina la balanza de acuerdo a una inclinación de cada uno de los corazones. Gracias, Así que pastor. en esa cuestión, esa es una cuestión, cuando hablamos del amor, estamos hablando en realidad de dónde uno pone el corazón, ¿no? Y acuérdense lo que la Biblia dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Más allá todavía que la concupiscencia. Yo tengo me gusta y un mensaje que Dios me dio que se llama: el corazón del asunto es un asunto del corazón. Sí, lo dijo en el video, sí. Lo dijo, sí. Profesor. Sí. Buenas tardes a todos, bendiciones. Con respecto al ejemplo que ha dado usted, yo no sé si podría, ¿cómo le podría decir? Yo he buscado locamente. El significado dice con locura y excesivamente, sin prudencia ni moderación. Entonces, el ejemplo que ha dado usted podría llevarse a este punto de que la locura le lleva a actuar fuera del tiempo de Dios. Como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo, en Eclesiastés 3:1. Y esta chica era una líder, la que usted está ejemplificando, era una líder en el lugar donde ella donde estaba ministrando. Entonces vemos también los líderes de la Biblia, como Saúl, como Salomón, como en el caso de David, que también eran líderes. Y ellos han actuado fuera del tiempo de Dios. ¿Podríamos más o menos ponerlo en ese lugar? A ver, entiendo lo que usted me dice, pero vamos a ver si alguno encontró alguna definición más teológica de la palabra esta que yo les digo, locura. Mana Isabel. Sí, buenas tardes, bendiciones. Yo encontré como un estado mental desequilibrado en aquellos que están poseídos por demonios, por espíritus. Ahí sí, ahí está. Como consecuencia también de una transgresión, ¿no? Como que hubo una transgresión. Bien, sí, el endemoniado gadareno lo encontraron vestido, sentado y en su cabal juicio, ¿no es cierto? Pero ahí hay una causa externa, ¿no? Es un demonio tomando o enajenando una mente. ¿Algún otro? ¿Puedo hacer un comentario o contar un caso cortito y de paso a ver si me aclara este concepto, ¿no? Bueno, yo cuento, pero sí muy cortito nada más. Mi papá partió con el Señor realmente. Él estaba en cosas oscuras, muy oscuras, y cuando llega, yo le hago hacer la oración de fe, después que parte mi mamá, él hace la oración de fe, y a partir de ahí fue un mes en la que se comportó como si estuviese loco. Es más, lo querían internar. Todos decían que estaba loco, cuando en realidad uno que ve con los ojos espirituales, ¿no? Cuando hablábamos, se notaba que había una lucha espiritual dentro de él, ¿no? Había una lucha, él había aceptado a Cristo, pero bueno, era una lucha espiritual donde
la lucha se daba en su cuerpo, pero a la vista de los demás, él estaba demente, él estaba loco, lo querían internar, ¿no? Que cuando él realmente estuvo bien, cuando se libertó, porque fue algo muy tremendo para mí, nunca pensé vivir una cosa así, ¿no? Se notó la paz en su rostro, y se notó que él realmente quería salvarse, ¿no? Y él decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ir a este lugar, yo voy a soportar, lo que pasa es que no me va a dejar así nomás. Entonces, a los ojos de los demás, estaba loco, pero uno sabía que espiritualmente estaba luchando. Por dentro había una lucha espiritual, ¿no? Y partió con el Señor realmente porque es decir, Dios nos confirma, ¿no? Eso, y ahí se ve, ¿no? La misericordia de Dios, ¿no? Cuando perdona todo, ¿no? Pero bueno, a mí me llamó la atención esto, ¿no? Que era una lucha tremenda porque todos querían internarlo, obviamente, porque a la vista de los demás estaba loco, pero en realidad había una lucha espiritual, ¿no? Cayó en un estado que parecía de locura y no era locura. No, es una realidad, más si estaba metido en cosas, porque hay gente que está poseída y hay gente que está influenciada, no todos están endemoniados. No todos están endemoniados, pero hay gente que está poseída por demonios, ¿no? La primera vez que nosotros éramos jovencitos con mi señora, y la primera vez que teníamos una experiencia, bueno, algún día les contaría mi historia, pero es larga, así que no les puedo contar, y es prohibida. Y estábamos, la primera vez que teníamos nos llamaron para una persona que estaba con un cáncer de estómago y tenía los intestinos afuera, y decía 3 días que decían que estaba como muerta, no hablaba, no comían, no sentían la respiración, y habían mandado a llamar a un bandista, ¿no? Un curandero que le había puesto un espíritu de vida, decían. Así que nosotros nos tocó ir, y sin experiencia, ¿no es cierto? Pero sí, sí, bueno, con la confianza que el Señor nos había dado, ¿no? Y la inexperiencia grande que teníamos, así que bueno, nos acercamos, una hermana nos dijo, y bueno, fuimos a verla. Así que fuimos a verla, y estaba en la cama postrada, tenía la panza abierta, los intestinos afuera, pues tenía un cáncer ya que ya no daba más, y nos acercamos a orar, nos arrodillamos, y me acerco así a la cama, le pongo la mano en la frente y empiezo a orar en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo, orando así, ¿no? Con mucha inexperiencia en todo, y pongo la mano sobre ella y digo, la sangre de Cristo tiene poder. Y abrió los ojos así, y pobrecita, era un esqueleto viviente, y decía, y lo único que empezó a decir es, ¿qué va a poder? Y nosotros empezamos a clamar, ¿no es cierto? Y la sangre de Cristo tiene poder, y en el nombre de Jesús, ¿y qué va a poder? ¿Y qué va a poder? Y la verdad que estuvimos ahí luchando, no pudimos hablar para hacerle aceptar al Señor, pero esa mujer que hacía 3 días que ni comía ni hablaba y que creían que estaba ya en las últimas, a la noche se había quedado alguien para cuidarlo, y el demonio peleaba con ella, y ella peleaba con el demonio. Y el demonio decía que es mía, y ella gritaba y lloraba que la soltara. Tuvo toda la noche peleando, una voz de hombre, o sea, el que la cuidaba salió corriendo, y la dejaron sola, hasta que en la mañana murió. O sea, no pude hacer nada yo, no tuve la experiencia como para poder ministrarle quizá como debía o como podía, pero esa pelea que usted dice es una pelea real cuando hay situaciones reales de posesiones demoníacos o pactos demoníacos, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas a veces. Los pactos con San la Muerte y todo ese tipo de cosas son muy, muy fuertes y enajenan a veces la mente de las personas. Hay una lucha realmente espiritual.
Bien, pero cuando nos referimos ¿hay alguien que puede contestar esto de otra manera? Está bien lo que dicen, pero ¿hay algo más? Hermana, Claudia. Sí. Sí, profesor, acá estaba viendo al respecto de que en un diccionario bíblico, ¿no? Y lo que dice que en la Biblia la palabra, lo que tiene que ver con la locura, tiene que ver con oponerse a la sabiduría. Y da unos textos en Proverbios, y dice, como ella se define en relación con la conducta de la vida y con el conocimiento de Dios. El loco es el tonto y el imprudente, y es también el impío, y nos da los textos en Proverbios, ¿no? Según acá el diccionario, lo que hace es contraponer la sabiduría de Dios con la necedad humana, y de esa manera es actuar locamente. Claro, claro, bueno, está bien, pero yo me estoy refiriendo a otra definición. Y está bien, pero en los textos que yo doy, David es un hombre sabio, ¿no? Sí. David es un hombre sabio. Y bueno, de Saúl sí, él fue un necio. Un necio, en realidad, la Biblia cuando habla de un necio habla de, el mismo término habla de un cabeza hueca, ¿no? Sí, Sí, profesora. Ese término es así. Perdón, acá habla también, ¿no? De fatuo, insensato, necio, de una persona desvariada, de un necio. Y realmente, o sea, es como que en estas circunstancias, cuando habla, ¿no? De que locamente has hecho, está tomando, yo pienso, se refiere a la persona que actúa sin el temor a Dios, o sea, deja de lado al Señor y actúa por un impulso humano, por un impulso del corazón, o por algo, o por un deseo de hacer valer algo, o hacerse ver él, ¿no? En el caso de Saúl, es como diciendo, o sea, locamente has hecho, o sea, dejó de lado a Dios y hizo como a él le pareció bien. Bien, bien, por ahí vamos rumbeando. A ver, José Luis y Raquel primero, y luego José Luis, que Raquel quiere participar y está bueno. A ver. No se escucha. Ahí está, bueno. Yo quería compartir el Salmo 38, del versículo 3 al 5, donde habla David, y dice así, dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y bueno, yo creo que vemos el ejemplo de David, ¿no? A causa del pecado, él sentía que estaba mal, o sea, en todo su cuerpo, en todo su ser, en toda su mente. Estaba volviéndose loco verdaderamente. Y todo por causa del pecado, ¿no? Creo que es lo que lleva a muchas personas, ¿no? Que llevan un pecado grande, quizá falta de perdón, traumas de la niñez o quizás experiencias pasadas que lo atan y lo hacen estar en una locura, ¿no? En su mente. Sí, bueno, acá hay una consecuencia. Bien. A ver, José Luis. Bueno, buenas noches para todos. Bájame el volumen acá. Tengo un problema que estamos con dos teléfonos hoy. Yo acá encontré algo, porque resulta que a mí de chico me decían, cuando yo hacía lío, rápidamente me decían juicio. Y yo comprendía plenamente que me tenía que portar bien. No podía entender otra cosa, ¿no? Entonces, hoy entender la palabra y ver de que estar en su sano juicio es justamente no actuar alocadamente. Y acá encontré un salmo que me impactó, dice Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz
a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, reflexiono de que escuchar la palabra de Dios acerca de las cosas de paz y de bendiciones que tiene para mí, las promesas que tiene para mí, me va a hacer sujetar su palabra para alcanzar esas promesas y no actuar alocadamente, estar en ese juicio correcto que Él nos quiere por medio de la palabra que nos trae sanidad, ¿no? Esto está acá nada más. Bien, bien. Rebeca, Sandra y Viviana, y ya pasamos a otro tema. Hablamos un poquito de esto y pasamos a otro tema. A ver. Pastor, yo quería leer una definición, ¿puede ser? Bueno, a ver. Después Rebeca. Bueno. En el diccionario que tengo habla de necio, necedad y locura, unifica, digamos, estos términos y lo define, como estos términos denotan conducta de falta de sabiduría, de juicio, descuido o falta de juicio, y no implica necesariamente falta de intelecto. Un necio no es alguien deficiente en el poder del pensamiento lógico, sino alguien que carece de discernimiento natural y tacto requerido para la vida. Un hombre puede ser calificado de necio por ser descuidado, negligente o simplemente indiferente, pero también puede serlo porque ignora a Dios y se burla de Dios y su religión. Muy bien, bien, una definición muy afilada, muy bien. Rebeca. La foto. Rebeca. Sí, yo tenía como definición también negligente, y en Deuteronomio 28:28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y la definición es de desvarío o necedad. Bien, bien, bien. Y es una consecuencia de la desobediencia. Sandra, Raquel, y ya concluimos. Bueno, es más o menos, yo lo que busqué es en la concordancia de Strong, y son los casos estos, que uno, por ejemplo, es acerca del término naval, que es precisamente la insensatez, pero en el caso que leyó justo es el mismo pasaje de Deuteronomio 28:28, que dice que una de las consecuencias de la desobediencia es que Jehová, dice, Jehová te herirá con locura. Y ahí el término es Shijaón, que precisamente tiene que ver con una consecuencia acerca del pecado, ¿no? Pero eran los pasajes típicos para diferenciar lo que es una conducta de algo también que Dios sentencia sobre un pueblo desobediente. Sí, sí, sí. Sí, hay diferencias, sí. ¿Y Raquel qué dice? No dicen nada. Profesor, una consulta. ¿Se puede entender entonces como un juicio de Dios en algunos aspectos la locura? En algún aspecto, como nombró Sandra, tiene que ver con la consecuencia a la desobediencia, o sea, es una transgresión a la ley de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, como consecuencia, algunas situaciones derivan en ese caso de ese tipo de locura. Ahora, en estos casos que yo puntualmente hablo, y quería hablar de la imputabilidad o la inimputabilidad, tenían que ver o tienen que ver con otra definición que estaba muy cerca de lo que Viviana y no me acuerdo quién era que había hablado. Tiene que ver con un menos, no es una falta de capacidad intelectual, no es una falta de un coeficiente, es un menosprecio a la voluntad perfecta de Dios y a sus justas demandas. No es que no sabe, no es que no puede, no es que no entiende, es que no quiere aceptar esa perfecta voluntad de Dios y está menospreciando eso. Por eso no es inimputable,
Por eso tienen consecuencias, tanto uno como otro, en los casos que yo les he dado, son imputables de los actos que han cometido, porque no significa que no tenían la capacidad, sino que era un menosprecio del alma moral, ¿no es cierto?, a esos preceptos morales y espirituales de Dios. No los quieren, no los desean, los dejan de lado. Hacen su decisión, no basados en falta de capacidad, sino en una falta moral, un problema del alma. Pastor, y es un menosprecio consciente de esto que se dice. Eso me parece importante agregar. No solamente que no lo puede hacer, sino que voluntariamente decide hacerlo. Exactamente, exactamente. Es como dice Romanos capítulo 8, ¿no? Los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden ni quieren, ¿no? No pueden ni quieren. Y es una realidad. Uy, perdón. No, quedó levantada ya del quedó levantada. Bien. Con esto cierro Deuteronomio 32, 32:6, dice el cántico de Moisés, donde viene Moisés, y el versículo 6 es tremendo, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. O sea, viene diciéndole, mirá los beneficios que tuviste, y encima a sabiendas así le pagás, sos loco. Y ahí está una de las acepciones que mencionaron recién en el original. Terrible. Exacto. Así que bien, bueno, hermanos, vamos a tener que dedicarle pocos minutos, pero me gustaría que alguien me hable acerca justamente de, entrando en la cristología, de la preexistencia del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, en estos pasajes que nos está nombrando en la página número 45, porque me hubiera gustado llegar hasta la 48, que sería lo correcto dentro del programa que me armé para poder tener. Alguno que me hable justamente de esto. Por ejemplo, el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Está muy bueno lo que está diciendo, y todos los textos, ¿no es cierto?, nos hablan de eso. Cuando nos referimos a la preexistencia del Señor Jesucristo, estamos hablando entonces de, como dicen los testigos de Jehová, que Él fue el primer ser creado. No. Bueno. Hasta eco tienen. No. No sé si quedó claro que no. Muy bien, claro que no. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la preexistencia del Señor Jesucristo? Hablamos de dos cosas. Al hablar de su preexistencia, entonces estamos hablando también de ¿qué? De que ya existía. De que ya existía. Antes de la creación. Bien, pero ¿qué significa entonces eso? Que estaba junto con Dios en la creación, claro. Porque ambos, por Él fue creado todo. Que estaba junto con Dios, y si estaba junto con Dios, entonces era uno de los ángeles que Él creó. No, era Dios. Bueno, entonces me lo aclaran, por eso, pues tiene que todo. Si no me lo aclaran, no entiendo. Habla sobre su naturaleza divina. Exactamente. Exactamente. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Cuando leemos los versículos, y yo quiero también que tengamos esto en cuenta, ¿no? Cuando a la apoyatura bíblica que nosotros le damos, al leerla, cuando ustedes, yo, todos, nos tomamos el trabajo de leer cada texto, a veces lo transcribimos en el material para poder tenerlo como referencia, se nos va fijando justamente en la apoyatura bíblica que tenemos nosotros en cada uno de estos textos que son tan importantes, y más en este tiempo, cuando hablamos de Cristo, no solo de su preexistencia, sino de su preexistencia que nos habla de su deidad. Jesús es Dios, ¿no? Entonces, al tomarnos el trabajo de leer los textos, de transcribir los textos, nosotros se nos va fijando los conceptos
primordiales de nuestra fe. De nuestra fe. Cada vez que vamos a hablarle a alguien, cada vez que tenemos que conversar con alguien, cada vez que tenemos que pararnos delante de niños, delante de jóvenes, de adolescentes, de la iglesia, de mujeres, de hombres, en un mensaje, las verdades están arraigadas en nosotros, no en algo que alguien nos dijo, sino en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque eso es lo más importante, que nosotros tengamos no un concepto solamente, sino de dónde tomamos esos conceptos que nos le van a dar raigambre y le van a dar solidez a los conceptos que nosotros hablamos. No es porque me lo dijeron, no es porque me lo enseñaron, no es porque el seminario lo dice, es porque la palabra inerrante de Dios lo dice. La revelación especial de Dios nos habla. Dios se revela a sí mismo en las páginas de la Biblia. Y lo que es necesario que nosotros sepamos siempre, 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 lo vamos a encontrar en el texto de la palabra de Dios. ¿Bien? Así que uno que me hable justamente de esta primera página 45, alguien que no haya tenido por ahí participación, porque ha sido lindo en este día que muchos han participado. A ver alguno, porque si no, voy a Marilú López, o a María Almeida, o Ángel Valero, Orlando y Elizabeth, a las chicas Borges, a Galaxy Tab, S6 Lite. ¿Alguno que me pueda hablar de esto? Edgardo. Profesor. Sí, Fabio. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, de la página 45 a la preexistencia de Cristo, quiere que, perdón, no escuché bien la consigna, pero sí quiero participar, repítamela, por favor. Bien, que me hable de esta página los puntos más importantes acerca del testimonio de Juan, del testimonio de Cristo, del testimonio de los apóstoles, un versículo de cada, o del testimonio de Juan es un versículo, me lo explica, del testimonio de Cristo mismo, un versículo, de los apóstoles un versículo, y algunos de los otros que, bueno, ya los más o menos abundan dentro del testimonio este. Si lo puede explicar, a ver, darnos a nosotros un pantallazo de lo que usted entendió. Sí, es claro en la escritura, por el contexto general y por las afirmaciones a lo largo de toda la historia que vemos y la narrativa tanto de la persona del Señor como de algunos protagonistas de la Biblia, que Jesús fue siempre, existió siempre. Entonces, bueno, ya lo tenemos en el libro de Génesis también, el pasaje que usted citó, sobre todo que se toman también los testigos de Jehová, diciendo que el Señor Jesucristo es creado, lo cual contradice totalmente la Escritura. Eso lo vemos muy claro, ¿no? Bueno, aparte de estos pasajes, que vamos a comenzar con estos pasajes. Entonces, en primer lugar, el testimonio de Juan el Bautista. Él afirma: el que viene tras de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista entendía que al que él tenía que anunciar era el Mesías y no el primo
carnal de él, sino que era mucho más grande que él, que su primo carnal, ¿no? Sino que él anunciaba al Mesías, él tenía muy claro el llamado. Bueno, y él lo dice enfáticamente. Él existió siempre. Bueno, también en cuanto al testimonio de Cristo mismo, la narración de Jesús es en Juan 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando la referencia de el Éxodo capítulo 3, donde el Señor se presenta a Moisés y le dicen, me dirán quién te envió, y él les dirá, le dice el Señor, en la persona de Jehová, le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, el nombre del Señor es yo soy, y el Señor Jesucristo toma esa referencia en varias ocasiones de su vida personal para hacer enfáticamente, mostrar a todos aquellos que conocían de las Escrituras, sobre todo los judíos, que él estaba diciendo que él era el enviado. Yo soy, yo soy. Entonces, dice la palabra del Señor que allí, cuando él dijo eso, los judíos tomaron piedra para apedrearlo, porque ellos habían entendido que él se hacía a sí mismo Dios. Entonces, ellos lo entendieron muy claramente lo que el Señor estaba diciendo. Era muy enfático, muy determinante. Ese pronombre, ese nombre, le correspondía únicamente al Dios eterno. En cuanto a los apóstoles, tenemos la narración, por ejemplo, de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7, que dice que en cuanto a la humillación de Cristo, dejó la forma de Dios y se hizo hombre, así humillándose totalmente. Entonces, vemos allí que la narración del apóstol Pablo en el libro de Filipenses y estaba diciendo que él era Dios, de la misma sustancia de Dios. Entonces podemos entender muy claramente que que el apóstol está diciendo que Jesucristo era Dios, Dios eterno también. Bueno, y tenemos otras referencias también en las cartas del apóstol Pablo y en las otras también. Y en cuanto a otros pasajes que mencionan indirectamente la preexistencia del Señor, a ver, vamos, el pasaje de Juan 8:42 dice, el Padre envió a Cristo, su nacimiento no era el principio de su existencia, sino su ministerio terrenal. Entendemos que la existencia del Señor no, si bien es cierto, narra su nacimiento, no es, digamos, un nacimiento vivencial, sino que se refiere a la existencia humana del Señor, ¿no? Bueno, también hay, solamente para terminar, querido profesor, hay una comparativa también de la preexistencia del Señor en cuanto a ciertos atributos de Jehová en el Antiguo Testamento que se le adicionan, que el Señor mismo se atribuye, como por ejemplo el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor, y el Señor en Juan capítulo 10 dice yo soy el buen pastor.
en el libro de Isaías, que dice yo soy la roca. Pablo dice que Cristo era la roca. En mí no hay salvación y fuera de mí no hay otro que salve. Pasaje de Isaías, y el Señor en el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en la persona de Jesucristo. Bueno, y así podemos hacer muchas menciones a ciertos adjetivos que el Señor se adjudica. Bien, bien. Así que el testimonio de las Escrituras nos da a conocer justamente no solo que Jesucristo es Dios, sino que Él tiene preexistencia. Y la preexistencia tiene que ver, que no tiene que ver con el hecho histórico de su nacimiento, sino que su nacimiento nos marca su entrada a la historia. El Dios de la historia entra en la historia. Lo infinito se hace finito, lo eterno, lo invisible se hace visible, y lo eterno toma lugar en cuerpo, en espacio, para, haciéndose hombre, ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero que no significa que es el principio, como dijo bien el hermano, que es el principio de la existencia de Jesucristo, sino que Él, como Dios, son varias cosas que afirma el pasaje, Él ya existía. Era no solo que estaba con Dios, sino que era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no es cierto? El testimonio de Juan y todo el evangelio de Juan, las epístolas del apóstol Juan, el Apocalipsis del apóstol Juan, nos hablan muchísimo, y sobre todo este evangelio de Juan, acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Si es por lo que Juan el Bautista decía, en realidad Juan el Bautista era más grande 6 meses que el Señor Jesús. Sin embargo, dice, el que viene tras de mí, hablando de su aparición en la historia, porque primero aparece Juan el Bautista, después viene Jesús, pero dice que es antes de mí, en su posición oficial, en cuanto a su jerarquía. Él era el heraldo. Juan el Bautista era el heraldo, era el que iba a preparar el camino para Jehová, para el Señor, ¿no? Ahí estamos referenciando, como bien lo dice Mateo. Recuerden, Mateo fue escrito ¿a quiénes? A los judíos, para que se cumpliese como dice la Escritura. Les estaba asegurando que este Cristo era el Mesías. ¿Se dan cuenta? En su posición en cuanto al plan de salvación, pero que Él era Dios. Y bueno, pero que era primero que yo en cuanto a su existencia personal. Y como después dijo el hermano, para concluir, tenemos todas las teofanías. Las teofanías en el Antiguo Testamento son cristofanías, ¿no es cierto? Es la aparición de la segunda persona de la Trinidad a Jesucristo en las distintas apariciones, como el ángel de Jehová o el ángel del Señor, ¿no? Que es justamente al Señor Jesucristo actuando tomando una forma angélica corporal, dándose a conocer en los distintos pasajes del Antiguo Testamento. Son cristofanías o teofanías, como se los da a conocer, que ya en el Nuevo Testamento, salvo el pasaje de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, no lo encontramos más, no encontramos más referencia, porque es Cristo el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bueno, hermano, ¿alguna preguntita? ¿Pastor? Y cerramos ya. ¿Pastor? Sí. Justamente, Dios le bendiga, ¿no? Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo está? Justamente estaba buscando una referencia con respecto al Antiguo Testamento y estaba leyendo justamente esa palabra que usted acaba de decir en Éxodo 3:2, donde dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y en el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Entonces como que es una confirmación de que el mismo ángel era Dios, digamos. Entonces yo haciendo referencia a todo lo que se venía leyendo y todas
las palabras, digamos, que decían en el libro, cuando decía, compartía el hermano en San Juan, que dio testimonio porque sabía en San Juan de que él era el primero, entonces como que hace una referencia ahí en Éxodo, perdón, en Éxodo de que él ya estaba, digamos, en presencia de como un ángel, digamos, porque en ese momento es como que muchos lo conocían o lo interpretaban como el ángel de Jehová, pero era Cristo mismo, él mismo, digamos. Eso quería Amén. compartirle, pastor. Y sí le quería compartir que a mí me llamó, digamos, los pasajes que tiene ahí de la preexistencia, en el San Juan 16, San Juan 16, 28, a ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Es que marqué varios pedacitos. San Sí. Juan 16, el 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces como que dice, salí del Padre, he venido al mundo, o sea, es como que parte del mismo vino al mundo, eso es lo que le quería decir en el pasaje. Parte de él vino a la tierra y después vuelve, digamos, a la tierra, al cielo, perdón. Entonces, bueno, esas son las palabras de referencia que yo quería compartir, digamos, fuera de lo que más o menos ya habían estado compartiendo los hermanos, pero sí, la palabra del Señor tiene muchos textos donde la verdad que nos intensifican en la preexistencia de Cristo desde el Antiguo Testamento. Sí, sí. Juan realmente es maravilloso, ¿no? Por eso decimos que toda la escritura es inspirada por Dios. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. No tenemos pasajes así como el suyo y muchísimos más, ¿no es cierto? Como dijo el hermano, antes que Abraham fuera, yo soy. Lo quisieron apedrear porque se hacía hijo de Dios, y cuando hablamos hijo de Dios no hablamos de una creación de Dios, sino que los judíos entendían muy bien que se hacía pasar como Dios. Por eso lo querían apedrear, por la blasfemia tan grande, porque todos son hijos de Dios, pero este se hacía pasar por Dios mismo, y ellos querían apedrearlo. Ninguno más que ellos, que los judíos, podían entender esta blasfemia, entre comillas, que el Señor Jesús estaba hablando, ¿no? Y el título de Señor, o Curios, que es Jesucristo, que es Señor, vamos a decir, es también la transposición literal de Jehová, ¿no es cierto? Que es el Señor, ¿no es cierto? El Jehová que no quisieron los judíos trasladar, ¿no es cierto? O escribir, y entonces le escribieron, lo mistificaron tanto, ¿no es cierto?, que sacaron la palabra Jehová y pusieron Señor en el texto de la de los 70, ¿no? Escrita en Alejandría 300 años antes del Señor Jesucristo. Y siempre el Señor es Jehová. Así que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda la Biblia nos da testimonio de su preexistencia, su deidad y esa divinidad que nos habla de que quién es nuestro Dios. 100% Dios y 100% hombre. Pero vamos a entrar en temas misteriosos. Yo ya la próxima, recuerden, el próximo lunes no tenemos ni video ni Zoom. Les voy a mandar ya el examen y nos vamos a ver ya en agosto, ¿es? No. Primero de agosto. Sí, pastor, en agosto. O 28, no. No, primero. Ya sería agosto. El primero de agosto. Primero de agosto. Bien. Ya tomaron todo la caña con ruda, eso, ¿no? Sí. Recuerden lo que Julio prepara, agosto se lo lleva, así que hay que hacer. Pero bueno, ya nos vamos a ver en julio, en agosto, y yo ya les mando la cosa. Y había un hermano que decía,
hermanos, ya saben que no es para mí. Que entre canto y alabanza, poniendo estaba la danza. bien, hermano. Algunos, para los que no han podido todavía hacer ningún, no han puesto, ¿no es cierto?, sus cuotas, no están al día. Recuerden que no puedo tampoco después calificarlos si no están al día y no aprueban la materia. O sea, cuando yo elevo el informe al seminario, tenemos que estar en orden en ese sentido, ¿no? O por ahí les agarra locura temporal. No sé, profe, no sé si solo a mí o a algunos compañeros más les quedó, le pareció cómico cómo salió la primera parte del video, no en tono burlón, pero parecía que había aspirado helio, profe. Le salía la vocecita. Me costaba concentrarme porque era... Nos costaba concentrarnos. Yo los 30 minutos tomó caña con Rudo, quería cantar el patito Juan, yo estaba, por eso. Por eso No. me salió esa voz. No, es cuestión de cuando el hermano me hace tiene que editarlo, La se edición. ve que no sé qué pasó. Yo tengo voz de Estaba en pito, una pero velocidad, para- no, estaba en una velocidad diferente, por eso cambió el timbre de voz, claro. Debe Sí, ser, ¿no? el ¿Vieron timbre que de yo la voz tengo estaba de muy hombre? raro. No, así que no. Porque lo debe haber editado en una velocidad totalmente diferente, sí, sí. Debe ser. Me dijo que lo iba a cambiar, le digo, no, ya está, digo, para que se rían un poco los hermanos, ¿no? De algo hay que Pero yo al reírse. principio, pastor, pensé que era mi teléfono. Yo al principio pensé que era mi teléfono, después me di cuenta que no. No, ¿qué va a ser? Bueno. No, después se nota bien cuando cambia el timbre, digamos, y bueno, ahí sí me fue más fácil concentrarme, pero era muy... Yo dije, le voy a decir al profe después de la evaluación, no vaya a ser que yo le cargue y se inspire y nos mate con las Claro, preguntas. por ahí me inspiro y me produce una baja en la estima, una baja autoestima, y entonces me dejo llevar por esa baja autoestima y lo fundo a todo. Bueno. Muy buena clase, profe, la verdad, como siempre, mucha excelencia y muchas gracias por su dedicación. Sabemos que no es fácil, más pensando en que tiene un pueblo que también atender, pero muy, muy provechoso todo lo que estamos aprendiendo, al menos creo que nunca lo había dicho todavía, y aprovecho esta oportunidad para agradecerle su dedicación y también de todos los compañeros. Esto es lo bueno del Zoom, que podemos cada día interactuar. Yo uno de los que menos sé, pero de a poquito vamos aprendiendo y adentrándonos en conocer más a Dios, sobre todo, que es algo muy, muy especial, ¿no? Amén. Es lo que empieza el material diciendo, tiene que darnos de una devoción mayor, ¿no? No esto. Hay gente que se hincha la cabeza de conocimiento y después andan con la cabeza pesada. No, lo que tenemos es que tiene que producir en nosotros la devoción al Dios que no tenemos un altar al Dios no conocido, sino que adoramos al Dios que conocemos, ¿no? Jimena Borges nos dirige en oración. Bendiciones, que el Señor les bendiga. ¿Me escucha, pastor? Amén. 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 Bueno, estaba con dificultades en el audio, por eso me puse los auriculares. Bueno, amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos convocado a través de estos medios, Señor, y poder aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices, porque tú nos suples, Señor, y aún, Padre, provee de los medios, Señor, para que podamos, Señor, edificarnos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro profesor. Gracias por bendecirlo, Señor. Gracias por esa sabiduría que cada día tú añades a su vida, Señor, y en cada clase, Señor, en cada video donde tomamos nuestras notas, Señor, podemos ver, Señor, cada día tu grandeza, tu amor, Señor,
tan claro, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hacen un grupo, Señor, y que juntos, Señor, podemos edificarnos. Gracias por lo que aportan, Señor, aún, Señor, con preguntas, Señor, y añaden, Señor, a esta clase sabiduría, Señor, entendimiento, cada uno desde su punto de vista. Gracias, Señor, por ello, Padre Celestial, pero así también, Señor, tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, que cada día podamos meditar en ella, Señor, Padre Celestial, que podamos escudriñarla, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, y que produzca en nosotros ese fruto, Señor, por el cual has sido enviada. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, y así también este tiempo que a lo mejor viene de receso, Señor, para los profesores, para los hermanos, Señor. Padre Celestial, que aún, Señor, puedan disfrutarlo junto a su familia, junto a su congregación, Señor, que todo esté bajo tu dominio, bajo tu control. Y de regreso, Señor, a estas clases, Señor, podamos seguir edificándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas. Y en todo este tiempo que podamos, Señor, poder aprender un poquito más, Señor, acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos, Señor, que aún en este descanso, Señor, tú sigas renovando nuestra fuerza, sigas renovando nuestras vidas, Señor, y así también levantarnos fortalecidos, renovados, Señor, pero que todo lo que se ha hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, lo que tú has venido hablando en cada clase, pueda traer memoria, traer convicción en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y también por, Señor, que podamos ponerlo en práctica. Padre, te damos gracias por todo, mi amado Dios, y llévate toda carga, Señor, llévate toda dolencia, toda angustia, toda preocupación de cada uno de mis hermanos, tú sabes sus necesidades, sus pensamientos, Padre Celestial, pero creemos y confiamos, Señor, que todo está bajo tu dominio, bajo tu control divino, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, gracias por su atención y nos vemos entonces ya en agosto. Los saluda el Patito Juan. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos.